Muy buenas noches, amigos. Estoy aquí con un muy buen amigo y pastor, Iván López, que está visitando nuestra casa y nuestro estado de Yucatán desde Tabasco, México, y quiere compartir con nosotros unas experiencias muy profundas que ha tenido, que sean sueños, visiones y pues sentires que él ha recibido de parte de Dios. Y sobre todo lo más principal es la pronto venida de Jesucristo. Y quiero compartir al empezar. Yo me llamo Esteban Fletcher y una trompeta para mi pueblo es el ministerio que el Señor me ha dado para avisar al pueblo de Dios de la venida de Cristo que muy pronto está por suceder. Pero quiero compartir dos textos con ustedes. Primero que nada, Daniel 9:24. Quiere decir 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Aquí vemos, hermanos, que es una profecía del libro de Daniel hablando de la orden para restaurar a Jerusalén, y dice que son 70 semanas determinadas. Sabemos, hermanos, que Israel renació en el 1948 y la orden se dio en el 1947, que fue la orden para partir Palestino, la partición, el plan de partición de Palestino. Entonces, aquí tenemos 70 años que se han cumplido desde el renacimiento de Israel. También en el libro de Mateo, hermanos, quiero que tomen en cuenta esta parábola que dijo el Señor Jesucristo acerca de su venida, señales de su venida. En Mateo 24 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿verdad? Entonces aquí viene siendo una confirmación de la misma forma que habló Daniel de 70 años o 70 semanas, ¿verdad? Desde la orden para restaurar a Jerusalén. Jesús dice que desde que renace Israel, una generación. Así que, hermanos, debemos entender que la venida de Cristo, las señales están dando, y de muchas formas Dios está hablando. Así que voy a dejar lugar a nuestro hermano Iván, que va a continuar con lo que él ha recibido de parte de Dios. Que Dios os bendiga. Hola, muy buenos días, tardes, noches en el momento que usted se encuentre, amado hermano en Cristo. Quiero presentarme de la misma forma que lo ha hecho mi amigo y siervo del Señor, Esteban Fletcher. Mi nombre es Iván López Pérez. Soy pastor en compañía de mi esposa Ana Laura Uribe Sastre, de la misión Semilla de Mostaza, que se encuentra ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el sureste de México. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado para poder instruir parte de su rebaño. Le damos la gloria a Dios y bendigo al Señor Jesucristo por la oportunidad que tengo de poder llegar hasta la comodidad de tu hogar
a través de la forma que tú nos puedas ver y contactar. Quisiera compartir en este momento contigo muchas cosas que el Señor me ha mostrado y que por un tiempo solamente lo he guardado orando al Señor. Y bueno, quisiera empezar con lo siguiente. Desde el momento que pues me casé con mi esposa, tomamos un acuerdo de tener un momento de comunión y oración juntos como matrimonio. Y nosotros empezamos a pedir al Señor que nos ayudara a entender su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Empezamos a orar constantemente, a pedirle: Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a estar siempre haciendo lo que tú deseas que nosotros hagamos. Y de un tiempo para acá, pues realmente pues no tengo mucho tiempo de casado, son 6 meses, pero en estos 6 meses el Señor ha estado obrando en nuestras vidas, ha estado dejando sentir su presencia y ha hablado muchas cosas a mi vida a través de sueños y visiones. Como dije hace un instante, no las había compartido. Esta es la primera vez que lo hago a través de una red social y quiero compartirles algunas de tantas y una visión que el Señor me permitió tener unos meses atrás. Y esta experiencia, quiero decirles que mayormente todas ellas siempre el Señor me ha hecho centrar mi atención más en los aspectos de su venida, de su retorno. Quiero compartirles antes de la visión algunos sueños con los cuales el Señor empezó a tratar conmigo, empezó a visitarme, inquietar mi espíritu para todos los días examinarme a mí mismo y saber cómo estoy delante del Señor. Hay una experiencia reciente que tuve precisamente un jueves de la Semana Santa, mientras hacíamos lavatorio de pie en la congregación. Después de haber ministrado a mi esposa, ella empezó a ministrarme, a bendecirme, y la presencia de Dios empezó a ser fuerte sobre nosotros, de tal manera que empezamos a hablar en lenguas, empezamos a ser tocados y conmovidos. Pero llegó un momento en el que empecé a tener una visión. En esa visión me veía yo en el espacio y observaba el planeta como si fuera yo un astronauta, alguien ajeno a la Tierra. Veía yo el planeta, pero de pronto veo que empezó a salir una cruz. Empezó a salir y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Fue tan grande la cruz que ya no entraba en el mundo, en el planeta. Creció tanto la cruz que pues ni la misma dimensión del planeta Tierra podía albergarla toda. Y finalmente el mundo quedó a los pies de la cruz, siendo algo muy pequeño comparado con el tamaño que tenía. Después de esto observé a un personaje con vestiduras blancas, muy grande, que iba caminando hacia el norte, pero de manera ascendente. Llevaba la cruz en sus hombros todavía, pero no estaba desnudo, sino sus vestiduras eran limpias, eran blancas. Detrás de él vi una gran multitud que le seguía. Almas o personas, todas con vestiduras blancas. Era impresionante, no puedo dar un número, pero sé que era una gran multitud que seguía. Puedo decir que era Jesús. Lo veía de esta manera. Lo sorprendente es que no había un camino que él siguiera, sino más bien él marcaba el camino. Jesús era el camino, tal como lo expresa la palabra. Los miles que seguían a Jesús tenían sus vestiduras blancas. Yo me veía detrás de ellos. No puedo decir que vi el rostro de alguno, sino me encontraba yo a espalda de todos.
de pronto fue como haber sido separado de ellos y vi a lo lejos como un cinturón de luz, una franja de luz que brillaba en todo el espacio oscuro. Y luego me volvieron a acercar y esa franja de luz era precisamente de todos aquellos seguidores de Jesús que iban con vestiduras blancas. Después de ello escuché una voz que me habló y me dijo de esta manera: ahora te voy a mostrar quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús y del Evangelio de la cruz. Te voy a mostrar los que verdaderamente están siguiendo a Jesús. Y al momento pude observar de mi lado derecho que se levantó una ola. A mi parecer era una ola inmensa. Se levantó con mucha furia, con mucha fuerza, pero era una ola de agua sucia. Esa ola era tan, pero tan grande que sobrepasa cualquier medida humana. Por lo menos así yo lo veía en el espacio. Después, esa ola empezó a descender con gran ímpetu. Descendió con toda su fuerza contra todos los que seguían a Jesús. Puedo decir que a pesar de que esa ola era inmensa, realmente la ola se veía tan pequeña comparado a los pies del Señor, porque yo lo veía como un gigante muy, 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 muy grande. Esa ola vino contra todos los que seguían a Jesús y pasó con gran fuerza. Después de ello observé que muchísimos habían desaparecido. Muchísimos ya no estaban siguiendo a Jesús, quedaban pocos. Lo que al principio parecía ser un grupo nutrido, una multitud grande que seguía a Jesús, ahora solo se podían ver unos cuantos a distancias uno del otro. Lo sorprendente es que ya de los pocos que seguían a Jesús, esos pocos mantuvieron sus vestiduras blancas, seguían caminando hacia donde Jesús les indicaba y pareciera ser que no les afectó o como si nada hubiera pasado. Ellos siguieron caminando hacia donde Jesús estaba y hacia donde Él marcaba el camino. Entonces esto fue sorprendente. Ahí terminó esa visión en la iglesia. En ese momento lo guardé en mi corazón. Estaba yo estremecido por la presencia de Dios y por lo que estaba viendo. Posteriormente, en la madrugada del día siguiente, la madrugada del día viernes, empecé a sentirme inquieto en la madrugada y donde estaba acostado le dije: Señor, ¿cómo debo entender esta inquietud? ¿Quieres mostrarme algo? ¿Hay algo que tú me quieras hablar? Y mientras estaba haciendo esta oración, vino otra visión en la cual ahora nuevamente me veo en el espacio exterior y vi al planeta Tierra, y frente a ello vi el rostro de un personaje muy grande, un rostro físicamente perfecto que miraba el planeta con mucha tristeza. Estaba viéndolo así de frente, pero había mucha tristeza en su semblante. Pude ver que habían también ángeles con trompeta en la boca. No eran muchos, pero sí eran varios. Y por otro lado, vi una gran multitud de ángeles, un número incontable. Y de pronto fue como si yo pudiera escuchar los pensamientos de ese personaje. Escuché que le decían, una voz varonil, una voz firme pero amable, que le decía: es hora de llamar a la iglesia. Entonces veía que ese personaje como miraba hacia atrás, como viendo hacia donde provino esa voz, y fue como si yo pudiera escuchar los pensamientos de él, que decía: por favor, no están listos, por favor, no están listos. Y miraba nuevamente el planeta y su semblante era muy, muy, muy triste. Sus ojos se humedecieron.
Y después de un pequeño lapso de tiempo, oí nuevamente la voz que le dijo: es hora de llamar a la iglesia. Una voz decidida, varonil, pero suave. Y nuevamente vi que hizo el gesto de mirar hacia atrás y escuchar sus pensamientos, que decía: no, por favor, no. No están listos. No están listos. Pero ya no hubo una tercera llamada. Ya no hubo nuevamente una voz que dijera que era momento de llamar a la iglesia. Fue como si tuviera que haber resignación. Y en ese momento oí que se dijo: sube acá. Y en el momento que se dijo esta palabra, sube acá, se dio esta orden, los ángeles que tenían la trompeta en su boca empezaron a tocarla al momento. No fue necesario que se les dijera: toquen. Tan solo cuando escucharon la orden de sube acá, empezaron a tocar la trompeta, y luego vi que todos esos ángeles que estaban en el otro extremo descendieron a la tierra con gran velocidad y empezaron a sacar las almas del planeta. En ese momento vi cómo de los diferentes países del mundo empezaban a sacar a las almas. Era el arrebatamiento de la iglesia en ese momento. Y cada ángel había sido comisionado para escoltar un alma, para ir ahí a donde Cristo estaba esperándoles. Y de todos los continentes yo veía que sacaban a las almas, pero a una velocidad impresionante. Un ángel por cada alma. Un ángel por cada alma. Y le escoltaban para llegar hacia el cielo, o esa parte donde estaban los ángeles también. Y después de esto, solamente vi que el gran personaje decía, con mucha tristeza y con lágrimas en sus ojos, porque empezó a llorar, y dijo: no estaban listos. Mi iglesia no estaba lista. La iglesia no estaba lista. Aunque puedo decir que eran muchísimos los que se estaban congregando, muchísimas las almas que estaban ascendiendo, solo escuché que decía: no estaban listas. Mi iglesia no estaba lista. Esto ha traído mucha carga, primeramente para mí mismo, para examinarme, y también para la iglesia de Cristo, para poder compartirlo con ustedes. Sé que el Señor confirmará a muchos de ustedes. Estoy seguro que no soy la única persona a la cual Dios le ha dado sueños, Dios le ha mostrado, Dios le ha hablado. Hay gente que está a un paso de la restauración y ha necesitado solo un impulso más. Tómelo en este momento, en el nombre de Jesús, de esta manera. El aviso del cielo, la señal del cielo, porque tu alma es requerida en el cielo. Tu alma se requiere en el cielo. Hay una promesa que se hizo tiempo atrás, cuando hubo un pacto de salvación en tu vida. Se te está reclamando en el cielo. Reconcíliate con Cristo, reconcíliate con el Señor nuevamente, porque se te requiere en la eternidad, porque se dio una promesa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sé que para muchos no es agradable escuchar esto. Muchos lo toman como fanatismo, como locura, pero esta locura está salvando y restaurando a muchas personas, a miles de personas, y Dios está dando señales, visiones y sueños por todos lados a la gente que le ama y espera en Él. Quiero decirle que no es a la única visión que he tenido. Han habido otros sueños, pero quiero hablarles ahora de una visión que tuve precisamente el día 1 de febrero de este año, después de pasar varias semanas orando al Señor y pedirle que me sacara de la rutina, pedirle conocer más su voluntad. Y después de decirle: sé que hay más, sé que hay más, sé que hay más, sé que hay más, y no me quiero conformar con esto. Le decía: no quiero ser un cristiano conformista, no quiero ser un pastor como tristemente muchos han caído y ven el trabajo pastoral como a un oficio del mundo y fastidioso.
cuando tenemos lo más valioso para trabajar en la tierra, con las almas de Cristo. Al Señor le plació darme esta visión que ha impactado y quiero compartirla contigo. El día 1 de febrero, en la madrugada, todo empezó porque después, como a la 1 de la mañana, que mi esposa y yo oramos ya para dormirnos, como a la hora, lo último que yo dije en mi oración, y me lo recalcaba a mi esposa, fue haberle dicho: Señor, háblame, háblame, háblame. Y aún sigue siendo el anhelo y el deseo de mi corazón que el Señor me hable lo que Él desee que yo escuche. Entonces, como a la hora, algo me empezó a suceder. Empecé a sentir mi cuerpo muy raro, extraño, como nunca lo había sentido. Mi cuerpo empezó a inquietarse, empecé a moverme en la cama de un lado a otro. No podía hablar, no sabía qué me pasaba. No, si algo puedo decir claramente es que no era opresión espiritual, no eran espíritus inmundos, no era nada de eso, porque no era miedo lo que sentía, no era nada de eso. Pero sí mi cuerpo empezó a reaccionar de una manera diferente, que aún quizás no puedo describirlo tan bien, pero mi cuerpo, no sé, fue como si entrara en otra dimensión, o algo mayor me sacudiera. No me dio miedo, pero solo sé que mi cuerpo estaba reaccionando a algo diferente. Y en ese momento yo me estaba moviendo demasiado y solamente toqué a mi esposa, alcancé a tocarla. Ella se despertó y empezó a orar por mí, me preguntaba: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pero yo no podía hablar, yo no podía decir nada. Solamente empecé a llorar y a llorar y a llorar. El Señor me empezó a quebrantar, empezó a traer un dolor profundo por amor a la verdad, por amar la verdad, por buscar la verdad. Y recuerdo que yo solo, aunque no podía hablar hasta ese momento, mi esposa oraba y oraba y oraba hasta que hubo un instante en que pude, pues, hablar, como que me permitieron hablar, no sé cómo decirlo, pero fue que le dije a mi esposa: es que estoy teniendo una visión, Dios me está dando una visión. En ese momento vi que por lo menos como que su corazón descansó, porque sabía que no era algo del maligno, sino que era una experiencia que ambos íbamos a tener en el Señor, porque yo le conté todo. Mientras yo lo estaba viendo, yo le decía: estoy viendo esto y esto, Dios me muestra esto, Dios me está hablando esto, Dios me está revelando, mostrando esto. En otro instante, después de esto, empecé a ser muy quebrantado. Y empezó la visión, que tardó 1 hora. Lo primero que yo vi en la visión fue como un atardecer. Fue como una puesta de sol. Más bien fue una puesta de sol lo que vi. Veía un sol hacia el norte, rojo, y un cielo rojizo detrás de él. Y era como que un atardecer detenido. Al instante, mientras yo le decía: estoy viendo esto, mientras yo le comentaba a mi esposa, hubo un instante como que me pasaron una mano por mis ojos, y mis ojos fueron aclarados, o mi vista fue aclarada, y vi que ya no era una puesta de sol. Ahora yo vi una corona, pero una corona como de rey, una corona de oro con muchas piedras, pero sé que era corona de rey. Ya no era el sol, sino ahora era la corona lo que ocupaba el centro de mi visión. Y por siguiente vez, una mano pasó por frente a mis ojos y me aclaró la vista. En ese momento ya no era un sol, ya no era una corona, sino ahora pude ver claramente que se trataba era un ejército que estaba en el cielo, suspendido en el cielo entre nubes,
Es lo que yo vi. Vi al centro un personaje grande, imponente, vestido como con ropa de realeza. Y a la derecha y a la izquierda habían soldados, pero muy fuertes, con brazos muy gruesos, cuerpos muy grandes, pero el de en medio era el más grande. Todos ellos eran de muy hermosa apariencia, mas el semblante que tenían era serio. No, no expresaban otra cosa sino seriedad. Tenían su mirada fija hacia el frente. Lo que observé es que todos tenían una espada en su mano derecha y tenían la mano erguida con la espada en la mano. Todos. Nadie se movía, nadie se distraía. Era una perfección en las filas que tenían esos ángeles que estaban allí, esos personajes, esos seres. Todos ellos estaban como a la expectativa de esperar de que el personaje de en medio, el más grande, diera la señal con la espada hacia el frente para que ellos avanzaran y cumplieran la misión que tenían que hacer. Como estaban esperando solo el momento, la señal. Y detrás de ellos yo vi una gran cantidad de ángeles, una cantidad innumerable de ángeles. En ese momento, pues, el Señor empezó a hablarme y empecé a ser quebrantado. Y el Señor empezó a decirme de esta forma: mi iglesia cree que tiene tiempo, pero ya no hay tiempo. Mi iglesia cree que tiene tiempo, pero ya no hay tiempo. Están haciendo planes para el futuro. Están organizando su vida para muchas generaciones porque piensan que todavía van a estar más tiempo en esta tierra, pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Y mientras el Señor me daba estas palabras, era como poder sentir lo que había en su corazón. Había un gran dolor y una desesperación. Como por decir, ¿por qué no reaccionan? ¿Por qué no reaccionan? Están haciendo planes y sobre todo están haciendo planes sin mí. Tal como le dijo el Señor, como le dijo Jehová a Jeremías: dos grandes pecados, dos grandes males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Entonces el Señor me decía fuertemente: mi iglesia cree que tiene tiempo, pero hablaba enfáticamente de la iglesia. Decía: mi iglesia cree que tiene tiempo, pero ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya se acabó el tiempo. Fue tremendo. Y el Señor me dijo: he aquí, se desata una guerra en los aires contra la iglesia. Se desata una guerra en los aires, se desata una guerra espiritual fuerte en este tiempo contra la iglesia, contra los principios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Contra la palabra, contra las enseñanzas. Se levanta una guerra espiritual contra los creyentes. Después de esa parte de la visión, no había más, sino yo estaba siendo conmovido y lloraba solamente. Oraba, hablaba lenguas ahí mismo, donde el Señor me tenía estremecido. Posteriormente empiezo a ver un personaje que venía montado sobre un caballo blanco. Este personaje usaba vestiduras blancas. Él era físicamente perfecto. Yo lo veía con barba negra, cabello lacio, negro, algo largo. Venía galopando a gran velocidad en los aires. Y era impresionante ver porque venía en dirección hacia mí. Yo me vi de pie en ese momento, pero vi que ese personaje se dirigía hacia mí. Ese personaje traía gran prisa. Vi que en su mano derecha, mientras con su mano izquierda agarraba el freno del caballo, donde lo montaba y venía galopando a gran velocidad, su mano derecha venía así hacia el frente, como para
sosteniendo un libro. Ese libro que vi era color verde jaspeado con dorado. Su lomo tenía 3 líneas. En el lomo la franja de en medio era gruesa, color oro, y 2 líneas delgadas, superior, en el lado superior y en el lado inferior. Por ese lado el ángel, o el personaje, perdón, sostenía el libro y lo trajo y en dirección hacia mí. En ese instante observaba obviamente que el libro estaba cerrado. No puedo decir qué decía el libro, no leí nada, solo sé que estaba a punto de entregarse, de que me entregaran un libro. Hasta ahí terminó esa parte de la visión. Después de esto, mientras estaba estremecido nuevamente porque veía un fragmento, pero de ahí como que dejaba de ver visión y estaba orando estremecido. En ese momento vi como el cielo se abre, como si hubieran rasgado o roto un pedazo de cielo, como se rompe un papel. Así vi que rompieron el cielo y empezaron a descender. uh, Puedo decir que tenían la forma de cilindro, pero yo entendía que eran como soldados. Empezaron a descender, tenían una forma de cilíndrica. Su cabeza también era de manera cilíndrica, que en la parte frontal de la cabeza solo venía una ranura en forma de T para que, digamos, los ojos tuvieran libertad para observar, y en esta parte para darle libertad a la nariz y a la boca para poder hablar. No tenían brazos, eso es lo curioso, pero tenían pies humanos. Algo pues raro y extraño, pero es lo que vi. Estos cuerpos estaban hechos como de hierro, algo muy fuerte, o un material muy fuerte, pero tenían figuras grabadas, símbolos grabados. No puedo recordar ninguno, no pude identificar, no, realmente no. Pero todo su cuerpo estaba rodeado con símbolos, con signos, con señales que desconozco realmente. Eran tan altos porque yo me vi de pronto parado al lado de uno y mi estatura era solo a la medida de su pie. Hasta ahí llegaba yo, por eso pude ver que tenían pies, porque yo me vi parado al lado de uno. Empezaron a descender del cielo uno tras otro, y empezaron a hacerse una pequeña multitud. Empezaron a hacerse multitud, cuando de pronto se dividieron hacia los 4 puntos cardinales y de manera organizada todos salieron hacia el norte, sur, hacia el este y hacia el oeste, pero en forma de línea, uno tras otro, y el Señor me empezó a decir: he aquí, se desata, a esto se les ha dado autoridad para que vengan y hagan guerra contra la gente de este mundo. No me habló de la iglesia, en esto sí tengo bien claro lo que me dijo. No se trataba de guerra contra la iglesia como en la primera parte de la visión, sino ahora se me dijo que hacían guerra contra las personas de este planeta. Se les dio autoridad para hacer traer aflicción en los 4 puntos cardinales. Vi cómo rodearon el planeta en 4 partes. Imagínese usted una pelota con una soga amarrada y que la divide en 4 partes, así. Y eso es lo que pude ver en esta parte. Después de ello, nuevamente vino un intervalo en el cual seguimos orando, seguíamos ministrados bajo la presencia del Señor, y después de eso me permiten ver otra parte. Se sigue extendiendo la visión, y ahora yo vi un personaje, pero solo de la cintura hacia abajo, con vestiduras blancas. Ese personaje se levantó su vestidura hasta la hasta la altura de su rodilla derecha, y metió su pie en un lagar de madera. Y en ese momento el Señor empezó a hablarme y empezaba a decir de esta manera:
He aquí que Jehová mete su pie en el lagar. He aquí que Jehová mete su pie en el lagar para aplastar y destruir. Y empezó a darme la lista de esta manera. Lo voy a repetir tal cual yo lo escuché en la visión. He aquí Jehová mete su pie en el lagar para destruir a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos evangelistas, a los falsos pastores y a los falsos maestros. Y todavía se me decía, y también para destruir a las falsas doctrinas y a las falsas iglesias que se han enriquecido con el nombre de Jehová, pero tienen a un pueblo cautivo usando un nombre que no les pertenece y una autoridad que no se les ha sido delegada. Yo vengo contra ellos y los voy a destruir. Y me decía el Señor, y tú vas a empezar a ver cómo ministerios internacionales, cómo ministerios muy reconocidos empiezan a caer. Yo los voy a sacar de la televisión, yo los voy a sacar de la prensa escrita, yo los voy a sacar de la radio, yo los voy a sacar de diferentes medios de comunicación porque ya no soporto. Dice el Señor, ya no aguanto tanta hipocresía, tanta falsedad, porque se han enriquecido solamente a causa de mi nombre. Y me dijo el Señor, los vas a ver caer. Escucharás que caen ministerios. Escucharás que sus pecados ocultos salen a la luz. Serán avergonzados por cuanto no quisieron arrepentirse y vivieron solo de la gracia. Porque yo respaldaba por amor a mi nombre, por amor a mí mismo. No era por ellos, porque ellos ya estaban secos. Eran cisternas rotas, dice el Señor, que no retenían aguas ni para sí mismos. Estaban secos, eran tierra seca, eran tierra árida, que no podían hacer que una semilla germinara ni en sus propias vidas, porque estaban tan secos y tan lejos de la voluntad del Espíritu Santo, que por eso voy a destruir esos falsos ministerios. Pero me decía el Señor, pero yo no dejaré a la iglesia sin siervos. Yo no dejaré a la verdadera iglesia de Cristo sin que oigan la voz del Señor. Porque mientras ellos empiezan a caer y a desaparecer de escena, yo empiezo a ascender, dice el Señor, aquellos ministerios que me han buscado. Y lo único, me dice el Señor, lo único que me han pedido es el privilegio de habitar en mi presencia. No me han pedido escribir libros, no me han pedido estar en televisión, no me han pedido grabar discos, no me han pedido ser escuchados en las radios, no me han pedido que los inviten a predicar en cruzadas donde hay multitud de gente. Lo único que han pedido, dice el Señor, es habitar en mi presencia. A ellos son a los que yo voy a sacar del anonimato. Y mientras los grandes empiezan a descender, empiezan a caer, yo levanto a los pequeños, dice el Señor. Yo los saco del anonimato. De tal manera que no va a resentir mi iglesia la pérdida de esos ministerios de mentira. Porque yo levanto siervos que amen la verdad. Y empiezan a salir a la luz esos ministerios que muy pocos conocían, pero que sí son conocidos en mi presencia. Fue impresionante. Esa palabra no es la primera vez que me la ha dado el Señor. Hace muchos años me la dio. Me la volvió a repetir ahora. Y la he escuchado de otros siervos. Y tristemente empezamos a escuchar de que esto ya se ha estado dando. Ministerios muy conocidos cuyos pecados salen a la luz. Y tantas cosas que por lo menos a mí no me corresponde juzgar ahora, sino simplemente hablarles y advertir lo que el Señor me ha mostrado. Después de eso, el Señor me mostró otra parte. Vi la tierra pero como llena de tinieblas. Yo comparo esta escena como el área donde está las montañas rocosas. Así como se ve esa tierra, ese lugar, así yo veía esta parte del planeta. Había tinieblas sobre ellos, pero veía más bien como si fuera nube negra con un color rojizo mezclado, y todo se veía lúgubre, no se veía nada claro. Pero en ese momento vi cómo se hicieron hendiduras de la tierra. Se hicieron hendiduras y empezaron a salir seres que no puedo describir.
Pero me dijeron, se les ha dado permiso de que salgan, ataquen y atormenten a los pobladores de la tierra. Y vi cómo salían de esas grietas, salían. Fue todo lo que vi. Y el Señor empezó a estremecerme fuertemente. Y me dijo, y lo que yo te hablé y te mostré sobre el terremoto para tu país, el terremoto para México, sí viene. Sí viene. Y en ese momento, mientras el Señor me decía aquello, vi como una espada caía del cielo sobre México y atravesó los estados e hizo una hendidura gruesa sobre los estados del Pacífico, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y los que suben, los que están a la parte centro y centro norte del país. Y es precisamente por donde pasa la falla de San Andrés. El Señor me dijo, lo que te hablé y te mostré sobre el terremoto para tu país, sí viene. Sí viene. Voy a quebrantar a México. Voy a doblegar a México. Y es que tuve una experiencia también con ello, con lo cual Dios me mostró. Pero les comento, todavía estoy dentro de la parte de la visión que tuve. Después vino un momento en que no estaba yo observando nada, pero estuve siendo quebrantado por el Señor y de pronto pasó algo muy particular. Empecé a hablar en lenguas, que yo no entendía, pero se escuchaba como si fuera ruso. Después mi esposa, al final dialogando y todo esto, me decía, mi amor, tú estabas hablando lenguas que parecía que era ruso, parecía que era un ruso el que estaba hablando, pero era el Señor quien en ese momento me estaba dando esa capacidad, pero también la interpretación. Al principio, cuando yo hablaba lenguas, yo no entendía nada, pero empecé a hablarlo y luego el Señor empezó a darme la interpretación y me dijo, he aquí se repite la historia de David y Goliat. Me dijo el Señor, he aquí se repite la historia de David y Goliat. Pero, perdón, un instante antes, el Señor me dijo, he aquí yo pongo a Israel como el centro de todo nuevamente. He aquí yo levanto a Israel y los ojos de todos estarán mirando a Israel ahora. Eso me dijo el Señor ese 1 de febrero de este año. Los ojos de todo el mundo estarán sobre Israel. Y también me dijo el Señor, pero la mano de todos será contra Israel. Se levantarán contra Israel, pero he aquí yo estoy para defenderlo. Posteriormente fue cuando empiezo a hablar en lenguas como en ruso. Y luego me dice el Señor, he aquí se repite la historia de David y Goliat. El pequeño derriba al gigante. El pequeño derriba al gigante. Y el Señor me empezó a decir, Rusia se levantará fuertemente contra Israel. Rusia le hará guerra a Israel en este tiempo. Y me decía, pero he aquí se repite la historia de David y Goliat. El pequeño matará al gigante. Y yo respaldaré a Israel. Yo pelearé por Israel. Y otro gigante será vencido. Porque Israel no puede desaparecer. Israel no puede desaparecer de este planeta. La memoria de Israel no puede ser borrada en ninguna generación. Y el Señor me dijo, voy a defender a Israel. En ese momento empiezo a ver escenas de guerra. Fue como si me hubieran elevado a los aires. Y empiezo a ver aviones de guerra atacándose unos con otros. Sabía que era Israel, pero sabía que habían aviones de otras naciones, entre ellas Rusia. Y aventaban misiles hacia los aviones de Israel, pero no daban. Algo los desviaba y no podían derribar los aviones de Israel. En ese momento yo vi como también misiles como que entraron desde el espacio, se metieron a la atmósfera terrestre y se dirigieron hacia los enemigos de Israel y empezaron y chocaban, destruían los objetivos de Israel. Empezaron a derribar a las naves, a los aviones que peleaban contra Israel.
Y el Señor me decía, he aquí que las naciones dirán, Israel tiene un armamento que ninguna nación bajo la tierra conoce. Ninguna nación en esta tierra conoce el tipo de armamento que tiene Israel. Pero dice el Señor, no es que Israel lo tenga, es que seré yo quien los envíe. Yo voy a defender desde mi santo trono, voy a defender desde los aires a Israel. Y yo veía que las naciones se maravillaban y decían, Israel tiene un armamento guardado. Israel usa una tecnología que ninguna nación bajo la tierra la conoce. Van a pensar que Israel tiene un gran armamento escondido. Pero dice el Señor, no lo tiene Israel, soy yo. Soy yo, porque van a analizar el material del cual están hechos muchos de los misiles que va a usar Israel. Y van a decir, ninguna nación bajo la tierra conoce este tipo de material. El Señor me decía, yo defenderé a Israel. Yo voy a defender a Israel. Y una vez más el pequeño derribará al gigante. Dejé de ver esas escenas de guerra. Empecé a orar. Más bien continuaba orando. Y después el Señor me hizo hablar en lenguas, pero ahora francés. Empecé a hablar en francés. Me maravillaba. Y de pronto viene la interpretación y la visión. Me decía el Señor, he aquí, yo derribaré a Francia. He aquí, yo desnudaré a Francia. Me dijo, le quitaré su belleza, le quitaré sus riquezas, y le quitaré su confianza, me dijo el Señor, porque yo amo a Israel, a Francia, pero Francia no me ama a mí. Me lo decía con gran tristeza. Yo amo a Francia, pero Francia no me ama a mí. Y nuevamente me repitió el Señor, yo le quitaré sus bellezas, yo le quitaré sus riquezas, yo le quitaré su orgullo y su arrogancia. Y luego con más énfasis me dijo, voy a desnudar a Francia, la dejaré desnuda, como está desnudo un indigente, sin nada y sin nadie que les proteja. Y dijo el Señor, y cuando Francia esté desnuda completamente, aquí la voy a abrazar, voy a extender mis manos y la voy a recoger, porque yo amo a Francia, aunque Francia a mí no me ama. Cuando esté desnuda, voy a recoger a Francia entre mis brazos, porque amo a Francia, aunque Francia no me ama. Y me dijo, y allí conocerá Francia quién es el Dios de Israel. Allí conocerá Francia quién es el Dios que respalda a Israel. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba. Oh, aleluya, aleluya, mi alma te alaba. El peso de la visión no es ligera. Para hablarles de esto, realmente oré al Señor hasta que Él indicara y diera la oportunidad de hacerlo. Y a través del siervo Esteban y amigo, que se dio la oportunidad realmente sin buscarla, pero creo que era el plan de Dios. Oh, Señor, te alabo. A través de este medio les comparto esta visión. Además de esto, el Señor me dijo, pero yo voy a defender y voy a guardar a todos los que han amado y han bendecido a Israel desde sus naciones. A todos aquellos que oran y bendicen a Israel, yo les protegeré en el momento más difícil, dice el Señor. Y en ese momento me llevó a la promesa y al pacto que hizo con Abraham cuando le dijo, bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. El Señor me hacía entender, para los que aman a Israel, la bendición ya está sobre ellos, pero yo le añado más, traigo cobertura y protección en los momentos difíciles, donde sea que estén. Vino esta palabra fuerte.
Dice el Señor, yo protegeré a todos los que han amado a Israel y han orado por Israel siempre, donde estén, en cada rincón, de cada país de este mundo, yo les protegeré. Oh, finalmente vi el planeta rodeado de ángeles. Fue como si nuevamente estuviera yo en el espacio exterior. Y vi ángeles que rodearon el planeta como un cinturón alrededor. Y solo esperaban el momento que se les diera la indicación para el arrebatamiento de la iglesia. Fue la última parte que yo vi en la visión. Cuando terminé de recibirla, nos dimos cuenta que había pasado 1 hora. En todo ese rato mi cuerpo se sentía extraño. Um, pero el momento que pasé allí, puedo decirles que no fue un sueño. Estaba consciente también de lo que estaba viendo. Y a mi esposa le compartí todo al momento que lo estábamos recibiendo, el 1 de febrero de este año 2017. Ahora, yo lo comparto contigo. Si Dios está trayendo confirmación, si el Padre está confirmando algo, si eres de los que han recibido también revelaciones del cielo o algo especial del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú lo analices también esto y que el Espíritu Santo confirme lo que quiera confirmar a la vida de cada uno de los oyentes. Por la gracia y la misericordia de Dios que me haya compartido esto, pero creo que es necesario compartirlo, es necesario entregarlo y que el Señor Jesucristo tome control de todo, absolutamente de todo lo que Él quiera que se dé. Amado hermano, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que sea el Espíritu Santo quien te guíe hasta el momento que seas tomado por nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, y aunque hay muchísimas más cosas todavía, espero poder compartirlas pronto a través del siervo del Señor, nuestro hermano Esteban. Espero que haya sido una bendición hasta donde tú estés y donde tú te encuentres, en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Bendiciones.